Buenos días a todos. Mi nombre es Edgar Tomás Argueta, licenciado en Administración de Empresas. Es un gusto impartirles la clase de ética profesional. En esta ocasión, pues, vamos a hablar acerca de los diferentes autores referente a la ética, que cuáles son sus aportes que ellos los han dado a través de la historia. Entonces dejamos un tema en específico para poderlo desarrollar hoy y haremos las preguntas sobre el tema. Bueno, vamos a empezar a preguntar. En esta ocasión, Susana Carolina nos puede ayudar con su aporte. ¿Qué es lo que investigó referente al tema de ética profesional? Buenos días, licenciado, y a todos. Muy buenos días. Según yo lo que investigué sobre la ética, sobre los tres actores, sobre Aristóteles dice que la ética es como un punto que busca formar el ciudadano para la justicia y el bien común y a todos los ciudadanos. En cambio, Platón dice que la ética para él son los patrones morales universales que juzgamos los comportamientos humanos, que casi viene algo siendo similar a lo que dice Aristóteles. Y lo que dice el filósofo Karen, según dice que él constituye el fundamento a la razón ilustrada según la ética. Bueno, según los autores, los dice acerca del bien común. O sea, Aristóteles nos dice que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta el bien común hacia el ser humano, ¿verdad? Específicamente porque la ética se desarrolla de persona a persona. Prácticamente dentro de la sociedad se va desarrollando ciertas actitudes, ¿verdad? Para poder desempeñar en el medio. Entonces, allí los enfoca lo que es Aristóteles. Eh, los va a dar los aportes Leonarda Beatriz. Leonarda Beatriz. Buenos días. Muy buenos días, Leonarda. Eh, va. Según Body, la ética en la doctrina de la conducta moral, de los principios de las ideas, de los deberes de las acciones morales, decía que Prado la ética es una disciplina filosófica que estudia la moral y la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. Según Leopoldo Sanz, la ética es la disciplina filosófica y la más propiamente axiológica que se ocupa del estudio de los valores buenos y malos. Según Platón, es un conjunto de creencias, normas y circunstancias a través de las cuales se puede determinar si una persona a lo largo de su vida logró ser buena persona, además sus contribuciones en su grupo social. Según Sócrates, es aquel que identifica la virtud como el comportamiento según, basado en el conocimiento de juntos para obrar correctamente. Aristóteles. La moral virtuosa de Aristóteles es la tendencia meritocrática, es decir, el nombre de autojusticia y se perfecciona en los hábitos respectivos. Bueno, Rosy, sus aportes son muy buenos. Los habla acerca de la disciplina que nosotros tenemos que tener como personas, ¿verdad? Para poder desarrollar la ética. Hay distintas clases de disciplina. Los desarrollaremos en la temática de la clase. Los puede aportar Jorge Freddy.
lo puede ayudar ahí Jorge Freddy con su aportación bibliográfica acerca de la ética y referente a los autores. Hacerles una mención. Las aportaciones son bastante importantes para que todos podamos manejar acerca del tema, ¿verdad? Y podamos llevar mejor la clase y podamos tener un entendimiento amplio del pensamiento de cada uno de ustedes, porque los ayuda mucho al desarrollo del ser humano. Entonces, si hay alguno que pueda decirnos acerca de las aportaciones voluntariamente, pues podríamos ahí tomarlos en cuenta. ¿Alguna persona? Buenos días, Rick. Buenos días, Tulio. Más o menos que quizás hablando de esto, de lo que yo entendí, de lo que empecé a leer para poder llegar a lo de los autores, fue parte de ello que había que hacer una diferencia entre ética y moral. La ética se quedaba en el entendido que era una disciplina filosófica que se fundamenta como en el ser del ser humano y que esto llega al punto de una reflexión filosófica. En cambio, la moral decía que eran normas morales que van más que todo a la conducta del hombre. Y para llegar a los diferentes aportes de la ética de los filosóficos, estábamos diciendo que, por ejemplo, Aristóteles tenía una frase muy, muy icónica de él, que era el conocerse a uno mismo. Y que esto ayuda como a la conducta, que el hombre, o sea, el buscar las conductas o el saber conocer los actos del hombre en el mundo. En cambio, eso era lo que decía Aristóteles, y que tenía decía Aristóteles que el fin último del ser humano era alcanzar la felicidad. También Platón, que se iba también por toda la parte de lo moral, y Kant, que ha sido uno quizás de los últimos autores que también nos hablaba acerca de los actos morales y del hacer, como del hacer bien las cosas. Se iba más que todo por ese lado. Eso sería mi aporte. Muy buen aporte, Tulio. Así es. O sea, la ética es una disciplina y las normas, pues, es el cómo se va a hacer esa disciplina, ¿verdad? Entonces, los diferentes aportes que los han dado los autores es el tener el conocimiento de uno mismo. Primero, pues, regirse a algo, ¿verdad? Porque prácticamente una filosofía es una idea que tienen los autores y esto los aplican dentro de las sociedades y cada quien se rige dependiendo de cuál sea el aporte de dichos autores. En referente a David, los ha levantado la mano, puede dar su aporte. Buenos días, Lick. Buenos días. Lo que yo entendí es que Aristóteles, para él la ética se dividía en tres partes, que es la virtud, la justicia y el bien humano, que significa la felicidad. La felicidad de los seres humanos consistía en teoría, o sea, en contemplación, y con referente a Platón, era que la ética se basaba en la moral. Un hombre tendría que ser moral y tener ciertos valores, pero estos valores dependían de la sociedad en la que estaba, porque no en todas las sociedades tienen los mismos valores o se practica de la misma manera. Y con referente a Kant, afirma que la base de toda razón moral es la capacidad del hombre para actuar racionalmente. El hombre tiene que usar mucho la razón para actuar, o sea,
que sepa adaptarse a los tiempos. Es lo que yo entendí. Así es, David. Vaya, los habla acerca de la virtud. La virtud es algo de que lo fundamenta, ¿verdad? Son ciertas actitudes que como seres humanos tenemos. Acerca de la justicia. La justicia, pues, se sabe de que hay leyes, hay principios, hay normas que se rigen dentro de la justicia. Por eso hay lo que es filosofía de la justicia, ¿verdad? Y el de seres humanos, o sea, cada persona tiene sus raciocinios, ¿verdad? Analiza, interpreta, este, se fundamenta en los principios básicos de la ética para poder desarrollar. Ricardo nos va a dar su aporte en este momento. En mi caso, Lick, lo que yo pude investigar es de que para Aristóteles la ética era una reflexión sobre el comportamiento del ser humano. Entonces, él intentaba clarificar que nos puede ayudar a ser más felices por hacernos mejores y más auténticos. En otras palabras, para él la ética debe de ser auténtica y no manual de soluciones de leguleyos y dilemas morales. Entonces, de igual forma, para él dice de que la ética era algo que nos mejoraba desde adentro, sobre la base del compromiso ético por hacer el bien posible, apoyándonos en nuestra naturaleza. Así es que como ser humanos, para Aristóteles, lo más importante era que desde adentro nosotros nos podíamos ir mejorando. De igual forma, en cuanto a Platón, dice de que la filosofía de él fue reconocida por ser una de las formas en cuanto al pensamiento de reconocer la dualidad de materia y alma, que consideraba el alma parte del mundo de las ideas y el cuerpo como una cárcel material para el alma. En cuanto a Kant, él ya es un escritor o filósofo moderno, dice de que el principal aporte de Kant es su teoría deontológica. En ella se resalta la primicia del deber sobre el deseo, por lo que el hombre debe hacer las cosas por deber y conveniencia. Eso investigué, licenciado. Buen aporte, Ricardo. Prácticamente lo forma, ¿verdad? Lo dice que estamos fundamentados en un pensamiento, en un conocimiento, ¿verdad? Prácticamente viene del yo, o sea, de lo de adentro. Hay ciertos escritos donde lo dice de que nosotros lo vamos rigiendo a ciertas conductas, pero el conocimiento los hace ver lo bueno o lo malo de las cosas, ¿verdad? Entonces, prácticamente los diferentes autores los han dado a demostrar de que la ética es muy amplia, o sea, dependiendo del pensamiento, del conocimiento que éste tenga, así es el desarrollo de la ética, ¿verdad? Nosotros como profesionales siempre tenemos que ir encaminados al buen desarrollo del ser humano, ¿verdad? Cuando alguien pues necesita una ayuda, nosotros analizamos y pensamos, ¿será que él le podemos ayudar? Acuérdense, la ayuda es en el momento, pero hay un ser supremo, ¿verdad? Que si ustedes creen que siempre los da lo mejor con otras personas, ¿verdad? O sea, hay una ley que dice, dando es recibiendo. Entonces hay ciertas cosas de que se van desarrollando en el camino. Bueno, en esta ocasión pues les impartiré la clase. Le voy a dar las diapositivas. Permítanme. Ética y desarrollo profesional.
Lo fundamentamos nosotros en la ética y desarrollo profesional. Es una práctica que nosotros vamos desarrollando. Si ustedes pueden ver en imagen, esto es lo que se ve dentro de las empresas. Una mesa de trabajo, ¿verdad? Donde se lleva prácticamente las ideas implementadas en grupo. Se lleva, allí le está dando la mano el joven al otro joven, ¿verdad? Diciéndole, sí, acepto tus ideas. O sea, prácticamente es la unión de ideas que se están dando en los medios. Ahorita pues hay un compañero que dio su aporte, no le está funcionando mucho el micrófono, pero se lo vamos a leer. Dice Jorge Freddy Villalobos. Aristóteles utilizó por primera vez el término ética para nombrar el campo de estudio desarrollado y sus perecedores. Sócrates, Platón. Dice, en la filosofía de la ética es el intento de ofrecer una respuesta racional a la pregunta la cual mejor forma el vivir de seres humanos. Aristóteles consideraba que la ética y la política como lo son campos de estudios relacionados. Buen aporte, Jorge. Lo da mucho a conocer, ¿verdad? Que Aristóteles consideraba que la ética y la política son dos estudios relacionados. O sea, prácticamente él decía que eran vínculos, o sea, era algo unido, donde tenía que analizar, ¿verdad? Tener raciocinio de interpretación de las cosas para poder desarrollarse. Bueno, vamos a seguir. Dice, ¿qué es la ética? Definiremos ética como una disciplina. Permítanme. Definiremos ética como una disciplina. Permítanme. Como una disciplina de la moral del hombre y la sociedad. La ética nos ilustra y acerca del porqué de la conducta moral. O sea, la ética es el principio y el fundamento para tener una conducta moral. En esta ocasión, cuando dice conducta moral, es el comportamiento que nosotros tenemos hacia los demás. Cómo los comportamos, cómo los dirigimos, cómo actuamos, cómo desarrollamos en alguna circunstancia, algún problema que se vaya desarrollando. La importancia del estudio de la ética. La importancia se deriva en los objetos relacionados de la moral. Permítanme. La importancia del estudio de la ética. La importancia de la ética deriva del objeto de estudio, la moral. Siempre cuando se fundamenta en lo que es la ética, se dice que la ética son los principios básicos para poder desarrollar, ¿verdad? Lo que es la filosofía, cómo se va a comportar, cómo va a relacionarse con los demás.
Pero esto, dentro de ello, existe la moral de las personas. O sea, el objeto de estudio es la moral que puede desarrollar dentro de cada uno de nosotros. Otra importancia es la moral, es una constante de la vida humana. Cuando hablamos de la constante de la vida humana es que se da consecuentemente en todos nuestros accionares, ¿verdad? Que es el diario vivir de cada uno de nosotros. O sea, digamos, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a estudiar, cuando cuidamos a alguien, cuando salimos a hacer alguna diligencia. O sea, prácticamente es una constante de la vida humana. Se da en todos los medios. O sea, se da en el comportamiento que nosotros tenemos. La otra importancia dice, los hombres no pueden vivir sin normas y valores. Prácticamente todo hombre está regido a normas y valores. Normas que los rigen para poder desarrollar y poder tener buenas actitudes, y valores que es lo que aprendimos, ¿verdad? Valores, los principios morales, honestidad, honradez, buen desempeño, y así muchos valores o principios que los han dado el diario vivir. La ética los ilustra porque la conducta de la moral. O sea, prácticamente la ética es la conducta de lo moral. Los ayuda a poder ilustrarla, a poder decirle, si tú te encaminas a esto, vas a tener una buena moral, vas a tener un buen principio. Entonces, prácticamente estos son la importancia de estudio de la ética. Y vamos a hablar acerca de la ética y la disciplina filosófica. Cuando profundizamos en la historia, principalmente en la filosofía, se tomarán unos escritos de los pensamientos de Aristóteles, Platón o Kant. Primeramente leerles, ¿verdad? Los escritos así a una forma más concretizada. Dice, Aristóteles nació 384 antes de Cristo y dice, filósofo y científico griego considerado junto a Platón y Sócrates, que es uno de los pensadores más destacados de la antigua filosofía griega y posiblemente el más influyente del conjunto de filósofos occidentales. Compartía la reverencia de su maestro y conocimiento del ser humano, pero modificó muchas de las ideas platónicas para subrayar la importancia de los métodos arraigados de la observación y la experiencia. Estudio y sistemático casi todas las ramas existentes del conocimiento y proporcionó las primeras relaciones ordenadas de biología, psicología, física y teoría literaria. Prácticamente es uno de los pensadores bastante importantes dentro de la historia. Ha desarrollado muchos métodos. Dentro de esto es el de la ética, ¿verdad? Que ya ustedes a través de la biografía han podido conocer lo que son principios básicos, ¿verdad? Que los hablaban acerca de cada uno de ellos, que es el bien común, ¿verdad? El desarrollo de este buen pensador. Ahora Platón. Platón nació 428 antes de Cristo. Filósofo griego, uno de los pensadores más originales e influyentes de toda la historia de la filosofía occidental. Uno de los filósofos más famosos de la antigua Grecia, fue el primero que utilizó el término filosofía y que significa amor a la sabiduría. Cuando hablamos acerca de la filosofía, es el amor a la sabiduría. Sabiduría, ustedes saben que es un término muy amplio, de amplio conocimiento. O sea, sabiduría se da cuando
se lee, estudia, cuando investiga. Entonces, cuando ustedes aman la sabiduría, pues se logra tener un conocimiento más amplio. Entonces, este filósofo se fundamentó en eso. Platón nació 428 a.C., consideró una gran variedad de temas y su pensamiento destaca en las teorías de las ideas. O sea, cuando hablamos de las teorías de las ideas, quiere decir de que cada quien, cada persona tiene sus ideas. En la filosofía occidental también, o sea, había varios pensadores, varias ideas, pero este autor, que es Platón, lo fundamentaba, lo que era la teoría de las ideas, donde cada quien tiene su forma de pensar, pero que los ayuda a crear una nueva filosofía que ponía en objeto el mundo filosófico que parece en el participar de las formas perfectas del mundo ideal. Y solo las formas perfectas pueden ser el objeto verdadero de conocimiento. O sea, prácticamente para poder desarrollar algo, tiene que ser perfecto según este autor. En el mundo ideal. O sea, nosotros queremos un mundo bien desarrollado, tenemos que tener principios, normas filosóficas bien desarrolladas para poder llevar a cabo lo que es la ética. Y aquí está el autor, Immanuel Kant, 1724 a 1804. El filósofo alemán, están escribiendo en el chat, vamos a ver. Dice que cuál de los autores proponían el bien común. En este caso era Aristóteles, él proponía el bien común, y Platón el comportamiento de los seres humanos. Para el que está preguntando ahorita, que es José Giovanni en el chat. Hola, Hola, dígame. es que, por ejemplo, hay unas ideas libertarias que como que se está creando el socialismo y capitalismo, entonces se consideraba a Aristóteles como una persona capitalista, ya que consideraba que la felicidad era lo que todos perseguíamos, pero con una condición de que cuando nosotros íbamos a ayudar a las diferentes personas, nosotros teníamos que dar todo lo que teníamos y eso nos hacía felicidad, nos proponía una felicidad, pero cuando dábamos todo lo que teníamos, nos quedábamos sin otra vez para volver a dar de parte de lo que tenemos y entonces nos quedábamos a cero. Entonces proponía Aristóteles que uno tendría que ser una división en base a la virtud, dar una parte de lo que tenía y otra parte ahorrarla para que en posteriores condiciones uno poder continuar contribuyendo en la sociedad. Desde ese punto de partida, entonces, parten los capitalistas o los libertarios, involucrando de que entonces primero se busca el bienestar individual de la persona y después el bienestar en colectivo de las diferentes personas. Entonces consideraban que si era, tenías la duda si era bien común el de Aristóteles o Platón. En cambio, Platón consideraba que el alma nosotros teníamos que desenvolverla. Entonces era en conjunto, comportamiento. Entonces se consideraba que quien más proponía el bien común era Platón porque era un tanto como socialista. Pero gracias. Bueno, compañeros, allí tienen un enfoque del compañero según la investigación. Sí, hay una división en lo que es el pensamiento de Aristóteles, ¿verdad? Donde prácticamente la segunda que él expresa es el bien a las sociedades. Y en lo que es Platón, prácticamente él sí enfoca, fundamenta y dirige
que es el bien común dentro de la sociedad. Ahora bien, vamos a seguir en lo que es el tema. Permítanme. Dice filosófico alemán, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Exploró las posibilidades de la razón puedan regir el mundo de la experiencia. En sus críticas a la ciencia, moral, arte, Kant intentó extraer normas universales a las que, según toda persona racional, debería suscribirse. En su crítica de la razón pura en 1781, Kant sostenía que las personas no pueden comprender la naturaleza de las cosas del universo, pero pueden estar racionalmente seguros por lo que experimentan por sí mismos. Dentro de la esfera de la experiencia, nociones fundamentales en el espacio de tiempo son ciertas. Vaya, cuando habla acerca de este pensador, dice, en su crítica de razón pura, dice que la persona no puede comprender la naturaleza de las cosas en el universo. Hay muchas personas que quieren saber todo, pero hay ciertas cosas que no se sabe, pero se van descubriendo con la ciencia, ¿verdad? Para poder tener racionalmente seguras la experiencia de sí mismo. O sea, hay personas que vienen, experimentan, actúan para poder saber si aquello es verdadero o no. Porque si no les pasa las cosas en la vida, no van a saber si en realidad esto es real o no es real, porque estos son escritos, son pensamientos, son filosofías de los autores, pero hay personas que sí buscan, investigan, interpretan, analizan ciertos pensamientos de los autores. La diversidad de conceptos de filosofía se deben a que se denomina el carácter histórico filosófico. Vamos a entrar a la ética como disciplina filosófica. La ética es una disciplina filosófica, de acuerdo al tipo de problema que abordan las disciplinas o ramas de la filosofía. Se han dividido las disciplinas teóricas y geseológicas, y disciplinas prácticas. Prácticamente en la ética la disciplina se divide en tres. Y dentro de ellas, pues, existe la disciplina teórica o geseológica, que son aquellas que giran en el entorno del problema cognoscitivo. O sea, prácticamente estas son teorías, disciplinas que se dan en lo cognoscitivo, en el pensamiento, los problemas que se pueden dar. La palabra gnosis, que significa conocimiento y logros tratados en estudio. O sea, prácticamente si nosotros dividimos geseológicas, gnosis significa el conocimiento de logros o tratados de estudio. Prácticamente cuando hay escritos, se investiga, se tiene conocimientos, cuáles son los logros que se han obtenido, eso es la gnosis. Y la palabra lógica, que propone al investigador los elementos de estructuras formales o sistemas denunciados. Ustedes saben que hay en veces que lo dicen, usa la lógica, usa el fundamento. Entonces, cuando está usando la lógica, es la interpretación, la investigación de los elementos estructurales formados de un sistema de enunciados. O sea, le anuncian un problema, un ejemplo de ello, ¿verdad? Le anuncian un problema
Y este problema pues empieza a usar la lógica, empieza a ver, bueno, cuáles son los puntos que tengo que tomar, cuáles son las causas de ello, cuáles son las posibles soluciones que voy a dar. Entonces va analizando el escrito. Alguien que dé su opinión referente a esto. ¿Alguno de ustedes que me puede hablar de la palabra lógica? Vamos a ver. Ana Margarita Valle Castellón. ¿Algún ejemplo, alguna acerca de la palabra lógica? Que se basa en datos. Se van en datos. Sí, así es, David. También influye bastante lo que es el razonamiento y los pensamientos del ser humano. Así es. Me gusta. Así es, Jorge. Dice que la lógica es una ciencia filosófica que estudia las formas y los principios generales de los conocimientos. Sí. De los conocimientos, ¿verdad? Del conocer, del actuar. O sea, prácticamente cuando los dan un escrito, digamos que los dan un párrafo, a nosotros los dicen, miren, aquí hay un posible problema, nosotros lo vamos a desarrollar. Entonces venimos, investigamos. Licenciado, Dígame. perdón, según lo que medio estaba leyendo, dice de que lógica es la ciencia del pensamiento. Exacto. Es la ciencia del pensamiento, es el análisis crítico que usted puede dar. ¿Quién otro quiere aportar? Buenos días. Buenos días. También estudia el concepto y la definición, la enunciación o la proposición y la argumentación, utilizando los métodos y resultados de la lógica moderna. Exactamente. Acuérdense que cuando hablamos de la lógica moderna, o sea, prácticamente los diferentes autores, su lógica era según basado en su tiempo, ¿verdad? Pero ahora en la actualidad, imagínense, nosotros utilizamos una lógica bien diferente, siempre fundamentada en los autores, ¿verdad? Pero con ciertos principios diferentes. Imagínense ahora, ya estamos por medio virtual, ya estamos más informados, o sea, si nosotros necesitamos alguna información, lo buscamos en línea. Nosotros creamos principios bien diferentes, eso sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta y tener cuidado que cuando se va a investigar algo, no sea en portales, digamos, que no tengan fundamentos, digamos, filosóficos, no tengan un autor, porque hay ciertos escritos que son vagos, ¿verdad? Pero hay ciertos escritos, digamos, en las editoriales, ya sean en las plataformas de la biblioteca, donde usted puede encontrar buenos aportes, puede desarrollar su propio aporte. Por eso dice propositivo, porque usted cuando le dan un elemento, le dan una cuestión que usted lo analice, usted puede proponer y puede decir, bueno, esta situación, este problema está fundamentado en tal, pero yo propongo la solución de él, ¿verdad? ¿Algún otro aporte que tenga algún compañero? Tal vez darse cuenta de los errores y llevarlas a unas mejores decisiones.
Así es, o sea, imagínense, ya compañera pues tomó ese punto, ¿verdad? Donde darse cuenta de los errores. O sea, todos somos seres humanos, los equivocamos, pero hay en ocasiones que se le presenta, ya sea rápida o sea lenta, ¿verdad? La situación, pero se le puede presentar donde usted tiene que utilizar la lógica, analizar, ¿me conviene? ¿No me conviene actuar bien o malo, verdad? Entonces usted analiza si es malo, entonces evitarlo, pues. O sea, dentro de la ética eso es lo que le dice el comportamiento bueno del ser humano. Pero prácticamente en el diario de vivir también está el comportamiento malo, pero nosotros como seres humanos tenemos que buscar una forma como evitar lo malo, ¿verdad? Y tratar de llevar mejor las actitudes. Bueno, sigamos con la diapositiva. Dice, la filosofía de la ciencia se llama en ocasiones epistemología, que investiga la estructura, fundamentos y métodos desarrollados por sistemas científicos. O sea, prácticamente la filosofía de ciencia es aquella donde se investiga, se busca la estructura o fundamentos. Usted tiene que buscar una estructura, un fundamento, un método, un sistema científico donde usted le garantice que sí, aquello que le han dicho es verdadero. Disciplinas prácticas. Esta disciplina se refieren a la actuación humana. Se preocupan por los temas eminentemente teóricos, denominados abstractos. O sea, prácticamente cuando dice disciplina práctica, es aquella disciplina que es el actuar, es la acción humana. O sea, nosotros tenemos un pensamiento, pero ese pensamiento lo hacemos realidad, ¿verdad? Con nuestros actuares. Entonces es la disciplina práctica. La filosofía se centra en la atención de principios, formas, sentido de praxis humana, en la naturaleza de la conducta individual, colectiva, sus fines, normas y valores, en el problema de lo que son y deben ser la libertad, obligatoriedad y virtudes morales. O sea, esta filosofía se centra en la atención de principios, normas de la praxis humana. O sea, praxis humana quiere decir la práctica del ser humano. O sea, cómo él está estructurado, cómo se forma, cómo relaciona. Entonces, prácticamente son principios que se fundamentan en la naturaleza de la conducta individual. O sea, todo lo que nosotros hacemos está reflejado en una conducta, sea bueno o malo. Imagínense un joven, pues, eh, le dicen algo y él se disgusta, ¿verdad? Entonces tiene dos formas de pensar. O sea, me disgusto por lo que me dijo, pero le voy a contestar en forma positiva. Entonces, es una conducta a lo positivo. Pero también existe la otra forma, donde por naturaleza humana, como me dijo algo malo, yo vengo y le digo algo malo. Entonces, son cuestiones que se basan en una conducta, pero también en un pensamiento, donde usted puede analizar si le conviene o no tomar esas actitudes. Y colectiva, con sus fines y normas y valores del problema que son el deber de la libertad y obligatoriedad de las virtudes morales. O él le quiere decir que también el comportamiento puede ser colectivo de normas y valores. Un ejemplo de ello es cuando, digamos, alguien pues tiene reuniones y todo y establece ciertas normas, ¿verdad? Y principios.
pero este tiene que estar apegado a esas normas y principios. No puede venir a darnos normas y valores, pero él no está apegado. Entonces son ciertas cosas que hay que tomarlas en cuenta dentro de las disciplinas prácticas. Dentro del conglomerado de disciplinas prácticas filosóficas podemos mencionar en primer lugar nuestra disciplina de estudio. Dentro de ello pues se habla la ética, la cual estudia la conducta moral del hombre en la vida social. O sea, prácticamente la ética es el que estudia la conducta de la moral del hombre en la vida social. O sea, la conducta que éste tiene, cómo se comporta, cómo él actúa en la vida social. O sea, prácticamente un profesional tiene que comportarse bien, digamos, cuando está dentro de una junta, cuando está dando clases, un ejemplo, tiene que tener un comportamiento diferente, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Ahora bien, también con los seres humanos, cuando dependiendo de las circunstancias a donde esté, así va a ser el tratado que él va a tener a los demás. ¿Alguna opinión acerca sobre ello? ¿Algún joven que los quiera opinar? Eva Aparicio, ¿alguna opinión? ¿Se encuentra Eva? Sí, pero no tengo ninguna opinión por el momento. Ninguna opinión. ¿Algún compañero? Freddy L. Nilsson. ¿Algo que los quiera aportar? Aquí acuérdense, aquí aprendemos todos. Aquí es un conjunto de ideas. La ética es algo de que nosotros lo tenemos que desarrollar como seres humanos. Entonces aquí es, vaya, los levantaron la manito. ¿Los puede opinar? Dígame. Buenos días, Liz. Buenos días, Jorge. Bueno, lo que yo entiendo de la ética, pues ya como en la vida cotidiana, pero lo que entiendo es que en la ética como una frase que dice, trata trata como te gustaría que te trataran. Entonces, la ética también se basa en los principios de nuestro trabajo, es decir, que todas las personas somos iguales, todas las personas tenemos que tratar a las demás por igual forma. Entonces, la ética también nos ayuda a los valores, a ser responsables, a ser leal y sobre todo ayudar a las personas con buena voluntad, no con mala voluntad. Porque a veces hay personas que solo porque le hacen un favor ya se quieren aprovechar de ello. Entonces creo que en un trabajo, creo que eso no se llama ética. Sí, eso es cierto. Prácticamente allí nuestro compañero lo da a demostrar que la ética es fundamental en todo, ¿verdad? En el trato del ser humano. Hay cuestiones que uno hay que analizarlas, que son éticas o no. Como profesionales nosotros tenemos que saber qué son, qué es bueno y qué es malo. Porque prácticamente hay decisiones que hay que tomarlas, ¿verdad? Entonces, ustedes van a analizar como profesionales, van a interpretar, ¿será ético esto? ¿Será que va conforme a mis principios, con mi conducta moral? O sea, ustedes en el ámbito vivir, cuando ya estén dentro de las empresas, cuando ya estén desarrollándose, ustedes van a analizar, van a interpretar, van a decir, van a tener un juicio propio
donde van a decir está bueno o está malo, ¿verdad? Porque ciertas actitudes se toman dependiendo de las circunstancias, pero las decisiones son propias. O sea, nadie va a decidir por otro. Sí le puede dar ideas, le puede dar alguna forma cómo salir del problema, ¿verdad? Pero solo son ideas. Las decisiones cada quien las toma. Entonces, la ética, eso es lo que busca, ¿verdad? Busca como ciencia que nosotros llevemos una buena conducta, que nosotros tengamos principios filosóficos donde los fundamentemos sobre ellos. Hay un aporte aquí, dice en el chat, Edgar Antonio Argueta dice, la ética es importante para todas las sociedades, ya que juega el papel fundamental de la configuración de los comportamientos individuos dentro de la misma. Mientras las leyes se usan para gobernar, la ética actúa como un sistema de autogobierno que mantiene intereses humanos y el equilibrio de la sociedad. Buen aporte. O sea, prácticamente eso es. La ética es importante dentro de la sociedad. Juega un papel fundamental. O sea, si no existiera la ética, entonces no pudiéramos regirnos de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice otra aportación, Ronaldi Antonio. Pienso que la ética es el perfil y el comportamiento adecuado que tiene el individuo ante una circunstancia en fin de tener buenos resultados y mantener el control de toda problemática, teniendo en cuenta lo bueno y lo malo, siendo honesto y honrado. Prácticamente, Ronaldi, pues, los ha dicho el diario vivir, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver las circunstancias, los problemas, pero tenemos que razonarlo, ¿verdad? Ser honestos y honrados consigo mismo y decir, bueno, esto lo vamos a desarrollar de esta forma, pero de una forma ética. Vamos a seguir. Dice, la acción... Dígame. Yo quisiera hablar sobre la importancia que tiene la ética dentro de nuestra carrera profesional. Vaya, háblenos. Yo creo que ser un profesionista, la ética nos permitirá alcanzar nuestras metas y destacar en el ámbito profesional las cualidades como la puntualidad, la constancia, la confidencialidad, la equidad, la honestidad y ser unas personas solidarias. Creo que eso es altamente valorada por las empresas, poseerlas, incrementarlas y así son nuestras posibilidades de encontrar un buen empleo. Exactamente. Buen aporte de la compañera. Son principios que ya están dentro de cada ser humano, ¿verdad? La puntualidad es algo importante dentro de las empresas. Si usted llega los 5 minutos, 10 minutos antes, prácticamente ellos dicen, hey, qué puntual es, ¿verdad? Pero si llega 5 minutos tarde o 10 minutos tarde y empiezan a decir, no, es que él no es fiel a la empresa. Él no se fundamentan. Fíjense que hay empresas que tienen su filosofía dentro de ellos, tienen sus principios. Entonces, prácticamente nosotros los regimos en unos principios basados dentro de cada empresa. Yo he venido de varias empresas y he desarrollado dentro de ellas y cada una tiene sus principios. Me acuerdo una que decía la familia. Imagínense un principio de la familia dentro de valores empresariales. Bueno, entonces quiere decir que la familia para ese grupo de empresarios, la familia era primordial, digamos, si estaba enferma, si tenía alguna circunstancia económica o algo, o sea,
prácticamente si ellos decían la familia, quería decir que era parte fundamental dentro de la empresa. Pero hay otras empresas que toman los puntos, ¿verdad? Puntualidad, honestidad, honradez, sociabilidad dentro de los compañeros. Entonces, cada quien se rige de un principio filosófico. Entonces van a llegar los que ahorita pues van a empezar a trabajar, van a llegar a la empresa. Pueden pedir, miren, ¿qué son los valores que tienen institucionales? Con los valores institucionales, eso es prácticamente la filosofía que ellos tienen. Allí es donde ellos se fundamentan. Siempre va a tener una misión, visión, objetivo, la empresa, pero hay valores que siempre se toman en cuenta para poder lograr. El punto principal, dice, dentro de las empresas, puntualidad, dicen las empresas. Hay que ser puntual, entonces constante en todo. O sea, para poder desarrollarse dentro de las empresas, usted tiene que ser constante, progresivo, o sea, participativo, si se lo permiten, ¿verdad? Pero hay situaciones que nosotros como seres humanos somos la imagen como profesional, si nosotros queremos decir, cuando nosotros llegamos a una empresa y le vamos a tocar la puerta y le decimos, vengo a ver si hay una oportunidad de empleo, pero cuando le preguntan, mira, ¿y cuáles son tus actitudes? Usted tiene que saber todas sus actitudes. ¿Cuáles son tus principios? Usted tiene que saber sus principios. O sea, no se toma en cuenta que, yo soy profesional, yo soy aquí, yo soy allá. No, si la carga académica que nosotros tenemos, nosotros ya la sabemos. Pero tenemos que tener principios y valores. Por eso estamos hablando de la ética, ¿verdad? Hay currículum, yo he visto bastante bonitos donde dicen, mis valores son tales, tales, tales. Mis principios son tales, tales, tales. Y en veces fíjense que hay situaciones que por los valores o los principios que esta persona posee, en veces son empleadas. Y tomar en cuenta algo importante, que nosotros somos la imagen de lo que somos. O sea, prácticamente si nosotros ponemos principios ahí en un currículum, nosotros estamos reflejando lo que somos. Hay situaciones que el currículum tal vez no tiene la gran experiencia, pero si usted pone que es proactivo y dentro de las características que el entrevistador anda buscando, dice, proactivo. Quiere decir que él va desarrollando, va teniendo actitudes nuevas, va cumpliendo con los requisitos que a él se le ameritan. Entonces, son situaciones que los ayudan al diario vivir. Escuché un micrófono abierto, no sé si quiere opinar. Bueno, seguimos. La estética cuyas reflexiones que se centran en la forma y en principio de la contemplación y creación artística. La estética es la imagen, o sea, cuyas reflexiones se centran en formas y en principios de contemplación y creación artística. Quiere decir que nosotros tenemos que ser creativos. O sea, nosotros, vaya, un ejemplo, si vamos a una entrevista, como tocó la compañera, ¿verdad? Una entrevista, nosotros vamos a ir bien presentables con la corbatita y todo, demostrando que somos profesionales, que sabemos de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, la estética, la forma, bien rasuradito en el caso de los varones, en el caso de las hembras, bien vestidas, con una falda abajito de la rodilla para que no vayan a decir, puchica, no viene formal. Ustedes saben que la estética es bastante primordial dentro de las empresas, como el cuerpo demuestra hacia el ser humano. O sea,
prácticamente nosotros también reflejamos nuestras actitudes con la forma, la estética que nosotros tenemos. Otras disciplinas de carácter práctico muy ligadas anteriormente citadas son filosofía de derecho, filosofía política, filosofía social, la filosofía de la educación, la filosofía de la cultura, la filosofía de la religión. Dentro de cada uno pues se va a ir desarrollando la filosofía del derecho, la filosofía política, social y así sucesivamente. En las tareas les he dejado desarrollar cuáles son los componentes, ¿verdad? De esta filosofía. Vamos a hacer lo que es el pensamiento, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Va a desarrollar cada una de estas características. Después vamos a tomar en cuenta para poder platicar acerca de cada una de ellas. El comportamiento o remate de estas disciplinas están representados por una rama filosófica muy importante y englobada toda la filosofía. La antropología filosófica, cuyo objeto es la investigación del hombre como sujeto de la cultura. O sea, prácticamente la antropología es aquel comportamiento que se ha tenido culturalmente dentro de una sociedad. Un ejemplo, las famosas pupusas que nosotros tenemos, es algo cultural, ha venido trascendiendo de hace tiempo, ¿verdad? Es algo que ha venido, este es un ejemplo, ¿verdad? De nuestra cultura. Ahora bien, hay cultura en otros países, la forma como ellos se visten. Un ejemplo es México, es la forma como ellos se visten, cómo hacen sus relaciones, digamos, con sus muertos, que es el 2 el Día de los Muertos. Entonces ellos hasta la comidita le llevan a sus difuntos, pero cada quien se respeta su cultura, ¿verdad? Su forma, su antropología filosófica que ellos han tenido. Imagínense, ustedes vienen a querer cambiar una cuestión así, entonces allí se ponen en contra de la cultura de cada una de las sociedades. ¿Alguna opinión que quieran dar referente a él? Buenos días. Buenos días. Como, bueno, como usted lo decía, ¿verdad? Antropología fisiológica, filosófica, o sea, la podemos ver desde la conquista de los españoles con América, o sea, se decía en ese tiempo que pues en cuestión de religión, acá eran politeístas, tenían varios dioses, ellos trajeron el cristianismo, vinieron a cambiar el pensamiento tanto cultural como filosófico de los habitantes. Entonces, al hacer este cambio de ideas o de ideologías, hicieron un cambio en la cultura y además de esto empezaron a crear, o sea, o inculcar esos valores morales, religiosos, estéticos, económicos desde aquel tiempo, cuando de la moneda, que utilizaban el cacao como moneda, luego hicieron ya la moneda metálica. Entonces, todo esto, o sea, la antropología, que es como la ciencia que estudia todos aquellos cambios culturales y estudia todos hace las investigaciones con respecto a qué pasó o sea, lo que pasó en el pasado, por decirlo así, aporta al desarrollo cultural, al desarrollo filosófico y al desarrollo de la ética. Así es, Tulio. La antropología, eso es, imagínense,
venir de una descendencia indígena, ¿verdad? Indígena no quiere decir que nosotros los podemos ofender, no. Si somos raíces de ellos, o sea, prácticamente nosotros es un orgullo ser una persona de que prácticamente ha venido evolucionando, pero venimos desde esas raíces donde a través de la conquista de España y todo, que conquistó América, cambió toda esa cultura. Imagínense nuestros ancestros creer en el sol, en el fuego, en el volcán cuando hacían sus sacrificios. Entonces, nosotros pues todo esto, la historia que nos cuenta de la conquista de América, de las cruzadas religiosas, nos cuenta de muchos sucesos que han pasado dentro de la cultura del cristianismo, cuando nos habla de acerca de la creación del cristianismo, ¿verdad? O cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos. Entonces, esta mezcla, esto que ha venido a cambiar al ser humano, a adaptarnos a nuevas culturas, porque prácticamente nosotros tenemos una cultura, pero lo venimos a adaptar a nuevas culturas, es prácticamente es el estudio de la antropología filosófica. Imagínense un ejemplo en Estados Unidos. Un hombre viene y latino, tiene su cultura en su país, pero se va para Estados Unidos y estando allá dice, me voy a adaptar a esta cultura. Entonces ahí se adapta a una nueva cultura. Ya después cree en ciertas cosas de Estados Unidos. Entonces prácticamente eso es lo que estudia la antropología, los cambios que han habido dentro de cada cultura, sus creencias, sus valores, los valores morales, religiosos, estéticos, la forma de vestir. Tal vez allá vestía como en Guatemala, ¿verdad? Con colores bien vivos, bonitos, y ahora ya viste más formal. En aspectos económicos también cambia la moneda, cambia la forma de ser. Entonces la antropología es el que estudia, ¿verdad? Los comportamientos culturales dentro de las sociedades. Los iba a opinar Jocelyn, Gabriela. Jocelyn, me levantó la manito. Yo creo que fue por accidente, licenciado. Ah, vaya. Sí, Está sí, bien. disculpe. Bueno. La ética cuando disciplina filosófica queda ubicada según el siguiente esquema. Disciplina filosófica. La teórica o... ge- eh, ¿Alguien tiene encendido el micrófono? La disciplina filosófica. Teoría o geseológica. Dentro de esta se encuentra la teoría del conocimiento, la teoría de la lógica, la filosofía de la ciencia, axiología, ética, estética y las prácticas. La práctica, filosofía del derecho, filosofía social y política, filosofía de la educación y filosofía de la religión. Cuando hablamos de la teórica o gesiológica, la teoría del conocimiento, o sea, cuáles los fundamentos, los principios que esta los da, ¿verdad? Como teoría. Lick, tengo una Diga, consulta. diga. La tarea que usted ha dejado de lo de la disciplina Es filosófica esta. se trata de estas disciplinas, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que podemos hacer, desarrollen la tarea y en la siguiente tocamos punto por punto, que es un esquema donde van a poner el concepto y si pueden, si logran ponerlo en el esquema, un ejemplo, para que ustedes les quede un poquito más claro, ¿verdad? La teoría, en que se fundamenta el concepto y el ejemplo.
si lograsen tener un ejemplo de lógica, un ejemplo de ética, uno de estética, aunque sea pequeño. Entonces, este es prácticamente la tarea. Una vez ubicada la ética como una disciplina filosófica de carácter práctico que a reflexionar sobre la vida moral se interesa por mejorar nuestra existencia mediante la realización de lo que es bueno. O sea, prácticamente la disciplina filosófica de carácter práctico ya reflexiona sobre la vida moral, o sea, la vida de cada persona para mejorar la existencia mediante la realización de lo bueno. O sea, si lo vamos en el punto, en la práctica. Filosofía del derecho, aquellas personas que practican el derecho, ¿verdad? Donde dice que tiene que la relación de lo bueno. O sea, prácticamente cuando él busque aplicar el derecho, entonces siempre tiene que ir relacionado en lo bueno. Así sucesivamente cuando hablamos, permítanme que se salió. Así cuando hablamos también. Ay, disculpen si por momentos toso, pero eh, vaya, también la filosofía social y política. ¿Cómo es el comportamiento filosófico que estas sociedades tienen? La filosofía de la educación. ¿Cuál es la filosofía que se tiene dentro de la educación? Y la filosofía de la religión, el cristianismo, ¿verdad? Ahora bien, definición de etimología. Como todo saber de ética puede ser realizado etimológicamente investigando sus raíces lingüísticas, el término ética se deriva de la palabra griega ethos, lugar habitado por el hombre y animales. Prácticamente, etimología se deriva de esa palabra, ethos, lugar habitado por hombres y animales. O sea, nosotros no estamos solos, nosotros siempre estamos habitados por personas, o ya sea por animalitos, ¿verdad? Porque hay ciertos principios donde uno respeta los animalitos, ya sean de hogar, ¿verdad? O animalitos de campo. Ellos no tienen su raciocinio, así como un ser humano, pero se le respeta el hábitat natural de ellos. Martín Heidegger, pensador contemporáneo, se refiere a etos como lugar o morada y por ello se dice morada o etos como el lugar o morada. Quiere decir este pensador que etos quiere decir lugar o morada, o sea, el lugar donde estamos, el lugar donde vivimos, el lugar donde actuamos. Zeón de Cilio, filósofo griego, define la palabra etos como una fuente de vida de la que emanan los actos singulares. Quiere decir que esta palabra es una fuente de vida, es el actuar de la vida cotidiana de cada persona y emanan en actos singulares, o sea, dependiendo de las cosas que los da la vida, así van a ser los actos que éstas tengan. Aristóteles liga el conocimiento llamado ética según la aceptación de ethos, que significa temperamento, carácter, hábito, moda de ser. Quiere decir que Aristóteles lo dijo que se fundamentaba en esto, o sea, en ciertas cosas. Un ejemplo de ellos es el temperamento. Cada quien pues tiene su propio temperamento, su forma
de pensar. Entonces, tiene que saber actuar dentro de la sociedad. Carácter. El carácter sí es fundamental dentro de cada uno de los seres humanos. El hábito. Hay ciertos hábitos que son buenos, hay ciertos hábitos que son malos, pero hay que practicar más el hábito bueno para poder desarrollarse dentro del modo de ser, ¿verdad? El modo de ser es el actuar de cada uno de nosotros. En este sentido, se dice que esto, según la tradición griega, implica una serie de costumbres adquiridas por el hábito y no innatas. O sea, lo que quiere decir que dentro de la tradición griega implica una serie de costumbres. O sea, como estábamos hablando anteriormente, que las costumbres vienen a ser, eh, se vienen a adaptar unas con las otras. Aristóteles define la ética en actitudes éticas y morales y virtudes adionoéticas o intelectuales. Quiere decir que hay actitudes morales propiamente del hombre. Hay virtudes que ya lo traen las personas. Dianoéticas o intelectuales. Quiere decir que intelectualmente usted lo va desarrollando. Son ciertas virtudes éticas. La ética nicomaquea de Aristóteles dice la frase: una golondrina no hace verano, tampoco un acto virtuoso hace feliz y dichoso al hombre. Si ustedes analizan este escrito, quiere decir que por sí sola no se puede dar, tiene que darse las circunstancias, o sea, varias. Tampoco un acto virtuoso hace feliz, o sea, lo hace feliz todas las circunstancias, no solo uno. Y dichoso aquel hombre, ¿verdad? Alguien que pueda dar una opinión acerca de este escrito de Aristóteles. Alguien que los pueda aportar acerca de Aristóteles en este escrito. Bueno, sigamos. Las actitudes éticas son fruto de la costumbre y virtudes no nacen en nosotros, sino que siendo nosotros naturalmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos nosotros con la costumbre. O sea, las virtudes éticas son fruto de la costumbre. Eso es un hecho. O sea, prácticamente las virtudes éticas son desarrolladas a base de costumbre, a base de los ancestros, a base de nuestros abuelos. Se va desarrollando esa costumbre. Y las virtudes no nacen en nosotros, sino que siendo nosotros naturalmente capaces de perfeccionarnos nosotros por la costumbre. O sea, prácticamente las virtudes se van desarrollando. Hay algunas que inician desde pequeños y nosotros lo vamos cultivando, lo vamos desarrollando. Prácticamente cuando mamá y papá vienen y los dice, ¿verdad? Ciertas cosas, un no, un sí, o los aplaude algo, entonces el raciocinio del ser humano hace de que entienda, pues, este es mal. Y dependiendo cómo vaya encaminando, así va desarrollando y va siendo capaz para poder adaptarse a una costumbre familiar. ¿Cuál es el campo de investigación de la ética?
El objetivo de la ética radica en el estudio y la comprensión del territorio cultural llamado moral. De acuerdo a esto, puede afirmarse que la ética es la ciencia filosófica encargada de estudiar y reflexionar sobre la moral. Cuando hablamos acerca de los objetivos de la ética, reside en el estudio y la comprensión en territorio cultural llamado moral. O sea, radica en el estudio del comportamiento de estas sociedades, de la cultura que estos tengan, de la persona dentro de una sociedad. De acuerdo, puede afirmarse que la ética es ciencia filosófica, encargada de estudiar y reflexionar sobre lo moral. Cuando hablamos acerca de la ciencia filosófica, reflexiona acerca de la moral, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo somos. La característica básica de la ética son, la primera, la ética como una rama o parte de la filosofía. O sea, la ética está dentro de una filosofía ya fundamentada, una filosofía establecida. Su campo de investigación es la moral. O sea, el campo de investigación de la ética es la moral, el buen comportamiento de cada uno de nosotros. El fenómeno moral es una creación exclusiva del hombre. O sea, prácticamente es una creación exclusiva del hombre, aquellos fenómenos que sucedan dentro de cada uno de nosotros. Se investiga, se dice por qué se hizo. O sea, ¿por qué actúa así? Es la investigación, la creación exclusiva del hombre. O sea, un accionar, ya sea bueno o malo, es creación exclusiva de cada uno de nosotros. La moral es el fenómeno eminentemente social, puesto que rige y regula la vida del hombre en la sociedad. La moral es un fenómeno eminentemente social, o sea, es el comportamiento social que nosotros tenemos dentro de ello, puesto que rige y regula la vida del hombre en la sociedad, o sea, rige, regula ciertos comportamientos dentro de la sociedad, sean buenos o malos. Bueno, hasta aquí, jóvenes, con la presentación. Me están diciendo que no se puede marcar la asistencia. Ya lo voy a revisar, permítanme. Sí, no se puede marcar, fíjese. Ahorita, No aparece nada. permítanme. Vamos a ver. Ahorita vemos.
Hola. Hola. Órale. Bueno, si quieren, anótense ahí donde dice asistencia, pongan su nombre y su código. Y ahí lo voy a tener registrado. Voy a revisar en el transcurso del día que por qué no da acceso a darle clic para que ustedes tengan su asistencia. Hola. ¿En dónde pondríamos eso, Lick? Dígame. Ahí donde dice actualizando existencia. Dice asistencia del 24 del 1. ¿Ya lo vio en la plataforma? Sí, me parece asistencia el 24 de enero del 2022, pero le doy y no me sale para... No le da para poder. Permítame. Vamos a ver. O nos anotamos en donde estaba la asistencia del 19. No, permítame. Que tendrían que anotarse ahí. Revise, por favor. A ver si pueden ingresar. Ah, ok. ¿Les aparece o no les aparece el de asistencia? Aún no, Lick. O no. No aparece habilitada todavía. Revise. No, Lick, todavía no. Y aparece, Lick. ¿Ah? No, Lick, no aparece. ¿Aparece o no aparece? O sea, aparece donde dice asistencia. Le voy a mandar una captura. Ok. Solo el apartado aparece, pero no se puede marcar. Correcto, así como dice el compañero, aparece, pero no se puede marcar, licenciado. Vale. Ahorita. Licenciado, Dígame. ahí en el grupo acaban de compartir una imagen y ahí sí se puede marcar la asistencia por medio del foro. Espérame, permítame. Ahorita veo. Era lo que yo le decía, Lick, que se puede marcar por la asistencia del foro, pero del foro que tiene fecha 19. El de este momento no se puede marcar. No, en el que subió ahorita no. Ajá. Y en el que esté en la plataforma no pueden marcar tampoco. ¿Aló? Hola.
No, Lick, No, Lick, tampoco no se se puede. puede marcar. No. Bueno, entonces hagamos siempre pero- Bueno. Voy a abrir el portal para ver qué tal y buenos días, me puede agregar en el grupo. Hay una persona, dice Wilberto Alcides Aragón. Tal vez lo pueden agregar al grupo. Hola. Vaya, bueno, ahí el compañero ya mandó el enlace. Vaya, vamos a hacer algo. Voy a consultar bien que por qué no se puede habilitar. Y ustedes le voy a agregar uno igual que la vez pasada, como el del foro. Y allí se anotan todos. Y voy a consultar bien que por qué no se puede habilitar el de asistencia. Hola. Vaya, que está bien. Está Entonces, bien. Vaya, quedaríamos pendientes ahí que usted nos avise en el grupo cuando ya haya habilitado el foro para que lo podamos registrar. vaya, está bien. Entonces, así quedamos. Y con referente a la tarea, quedamos que para el día miércoles ya es el último día para mandar lo que es la tarea. Yo tenía una pregunta. Dígame. Entonces, sería el mapa conceptual Sí. de las disciplinas filosóficas de las que acabamos de ver. Sí. Ese sería el mapa conceptual, que sería el concepto, ejemplos, Ahí como nosotros queramos. donde le dice la disciplina. La disciplina que era la práctica y Y la teórica. ajá, exacto. Entonces, y allí le salen los tipos de disciplina, se ponen los conceptos y un pequeño ejemplo. Vaya, gracias. ¿Algo otro que tenga duda de la tarea? No importa en la plataforma que se le envíe, puede ser que no sea parte de Word. No, no importa. Vamos a ver cómo hacemos para verlo. Puede ser en algún programa, digamos, que a ustedes se les facilite, ¿verdad? Solo que si lo hacen en programa, van a hacer una captura de imagen porque prácticamente hay programas que no se pueden abrir, dependiendo si uno los tiene agregados esos programas, pero hay algo otros que no están. Entonces, si al caso fuera un programa que no es muy conocido, entonces una captura de imagen y lo envían. ¿Alguna otra pregunta? En PDF también se le puede mandar, ¿verdad? ¿El qué? En PDF. Sí, en PDF se puede mandar. Se realiza en algún programa, se realiza en Word y se puede mandar en PDF. Licenciado, ¿me podría volver a repetir las indicaciones? Que no le escuché muy bien. Las indicaciones de la tarea. Vale. Dile. Ahorita. Permítame. Vale. En la plataforma dicen tarea, disciplina filosófica, que los estudiantes crean un mapa conceptual de las disciplinas filosóficas en forma individual. Subirlo en formato de su preferencia.
con la finalidad de aprender las diferentes disciplinas filosóficas. La actividad va a estar abierta hasta el 26 de enero del 2022, que es este miércoles. Yo se lo subí antes para que ustedes fueran viendo y vieran los conceptos y todo. Entonces, allí pueden ver, es un mapa conceptual. No sé si alguien tiene alguna duda en crear un mapa conceptual. Y ahí es verdad, licenciado, donde vamos a poner, podría ser el concepto, las características y ejemplos, ¿verdad? Sí, así es. Así es. ¿Alguien que tenga alguna otra duda de la tarea? ¿Hola? No, ninguna duda. Vaya, pues. Entonces, siendo así, quedamos de que les voy a abrir les voy a abrir para que anoten su asistencia y quedamos con la tarea. ¿Alguna pregunta o algo, alguna duda? Si todos estamos claros, pues hasta aquí llegaría la clase. Y primero Dios, logramos vernos pronto el otro miércoles. Bueno, pues, que tengan un feliz día. Gracias, Lick, igualmente. Bueno, pues muchas gracias. Feliz día a todos y bendiciones.